Es que mire, hermano, mire lo que le voy a decir. Hay que aprender a ser humilde para aprender a tener. Y entonces, lección número 1 fue esa. Lección número 2, empieza a administrar. Pon el aceite, empieza a administrar lo que Dios te da. Lección número 3, cuando te paguen, no te pierdas, no empieces, ay, tengo pisto, me pagaron el bono 14, me hace falta una mi tele, voy a comprar mi teléfono, no, porque tienes un montón de deudas. Mejor págalas. Hermano, pero si el bono me lo dan cada año, pero aprovecha y paga lo que debes pagar. Es mejor vivir con la tranquilidad sin deudas que tener cosas bonitas y deber. Y entonces empieza ella, imagínense usted, el aceite no era barato, y empieza a venderlo, y cuando ya se mira con dinero, bien hubiera pensado, hace tiempos que no comemos pollo hechizado, ¿verdad? Hace tiempo que nos comemos una hamburguesa de aquel lugar tan rico que está por allá, por el Naranjo. Hace tiempos, bien hubiera pensado así. ¿Se da cuenta? Sé que el cristiano, nosotros vivimos tiempos de escasez, y cuando tenemos lo que pensamos, hace tiempos que no compro, hace tiempos que no voy, démonos un lujo ahorita. Pero oiga, que a ella le dan la posibilidad de administrar, y cuando ella recibió el dinero, le dijeron, paga. Y le dieron el 5.º consejo, y aprende a vivir con lo que te queda. ¿Cuál de los 5 le parece a usted que es lo más difícil de hacer? Pagar, ir a que la gente te conozca que estás en una situación bien terrible, aprender a administrar, o sabe que de repente debe ser muy difícil, aprender a vivir con lo que queda, ¿va? Porque también debe ser bien difícil, es difícil de hecho, que cuando has pasado escasez y te cargo dinerito rápido, empiezas a ver ahí cómo lo gastas en algo, ¿verdad? También, bueno, todo es difícil, hermano. ¿Para qué hacemos bola, verdad? El asunto está que fíjense bien que los hijos eran prisioneros. Y escuche bien, para liberarlos, la mamá tuvo que ser obediente a Dios, ¿o no? ¿Y está en la Biblia o no? Va. Ahora, nosotros, los que tenemos hijos, pretendemos que ellos tengan dinero. Pretendemos que tengan una vida holgada cuando sean grandes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el argumento suyo para que eso suceda? ¿Lo sacó de la Biblia? ¿O es un argumento humano que usted le está dando? Usted les puede dar estudio. Sí se los puede dar. Tampoco les garantiza eso que van a tener trabajo. Les garantiza a ellos tener, en relación a los que no estudiaron, más terreno avanzado. Pero no le garantiza que ellos van a ser ricos, ¿o sí? Mire, ¿cuánta gente es graduada? Y miren lo que trabajan. Usted se asombraría. A veces llegan los que venden seguros, usted le pregunta que yo soy doctor, pero no consigo trabajo. Usted mira gente vendiéndose en la calle, son graduados. Y usted diría, ¿por qué estudiaste? Ah, es que estudiaste para tener una puerta más. Eso no te garantizaba que ibas a tener. Lo que te garantiza a ti tu futuro es Dios. He aquí yo tengo planes. ¿Para darles qué? Un futuro. Ahí está. Pero como uno no entiende y uno no se da cuenta, hermano, ¿por qué las cosas están en la palabra de Dios? Y como rápido, claramente, rápido uno viene y oye hablar del devorador, la gente pensará, de pisto vamos a hablar, pero no vamos a hablar de pisto. Le voy a decir otra cosa más, para que mire esta batalla que usted tiene. Le voy a decir, a usted le dieron autoridad delegada para que usted pueda de repente conquistar, para que usted pueda tomar territorios. Usted puede reprender espíritus inmundos, ¿lo sabía usted? ¿Lo sabía?
Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué usted no puede reprender al devorador? Si puede reprender casi todo. ¿Por qué no lo puede reprender? Amén. ¿Por qué no digan, pero ¿por qué no lo puede reprender usted? O sea, ¿por qué no le dejó Dios esa autoridad? ¿Qué tan malo es? ¿O qué tan poderoso ser obediente? ¿Sabe usted que en la palabra de Dios hay dos personajes los cuales no puede reprender nadie más que Dios? Uno es Satanás, eso es el devorador. ¿Lo sabía? ¿Sabe usted que la carta de Judas dice que cuando estaba Miguel, dice, disputando el cuerpo de Moisés con Satanás, dice la Biblia, no se atrevió el arcángel a reprenderlo, sino que le dijo que Jehová Dios te reprenda? Satanás. ¿Y sabe qué dice Malaquías? Y yo reprenderé al devorador. ¿O no es cierto? Entonces le pregunto, ¿de qué pelo es el devorador? ¿Ah? ¿De qué pelo es? Dígame pues, hermano. ¿De qué pelo es? ¿De Satanás? ¿Sabe usted que muchos comentaristas creen que el devorador es Satanás? Porque son los únicos dos que aparecen en la Biblia que Dios reprende, que no puede nadie reprender, ni los ángeles. Ahora ya sabe usted por qué es tan delicado cuando la gente es avara. Porque usted podría venir y llevársela usted de muy espiritual y empezar usted a decir, yo reprendo al devorador. ¿Cómo? Le voy a decir otra cosa. Ni siquiera diezmando usted lo puede reprender usted, sino que cuando usted ofrenda o diezma, es Dios el que lo reprende por usted, porque dice la Biblia, y lo reprenderé por vosotros. Pero ¿sabe qué dice antes? Traigan y lo reprenderé. Entonces, como los que estamos aquí y la mayoría de cristianos siempre asocian dinero y uno, y dos, que hay gente que predica que lo que quieren es sacar dinero, entonces hacen una mala combinación, porque entonces viene la persona y piensa en sus adentros, bueno, y es que para qué hablar tanto de plata, tanto esto, tanto lo otro, y entonces no estamos hablando de plata, oiga bien, estamos hablando de una entidad que es del mismo rango de Satanás. Imagínese usted, hermano, mire pues, es del rango de Satanás, del mismo rango. Por eso la Biblia dice, malditos sois, porque me habéis robado. Le voy a decir otra cosa. Malaquías es un libro bien impresionante. Yo voy a llegar a abrir la Biblia, pero espérese. Malaquías es un libro bien impresionante, porque ahí es donde aparece, ¿o no? ¿Sabe dónde también reprenden a Satanás? Solo que lo llaman el acusador. Es en el libro de Zacarías, cuando está el sumo sacerdote Josué. ¿Se recuerda? Que está el acusador, ya viste, va a acusarlo, y le vuelve a decir que el Señor te reprenda. Entonces, óigame pues, Malaquías es un libro interesante, porque antes de leerlo, tiene que conocer usted el contexto que es Malaquías. Bueno, Malaquías era un profeta, no es el último, porque el último es Juan el Bautista. El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. ¿Por qué es el último del Antiguo Testamento? Porque el testamento del nuevo pacto empieza en la Santa Cena. Y Juan el Bautista ahí ya había muerto. Pero aparece Malaquías, que es el antecesor, ¿verdad, hermano? Aparece. Entonces viene Malaquías, hermano, y él habla, digamos, a los sacerdotes, habla al pueblo, pero porque ese pueblo venía de un cautiverio de casi 70 años, más de 70 años, y se les había olvidado cómo era el culto. Los sacerdotes ya no habían enseñado, y el pueblo había dejado de hacer las cosas que Dios le había ordenado que hiciera. Quiero que haga un paréntesis ahorita. ¿Dónde habían estado cautivos? En Babilonia, ¿cierto? ¿Se recuerda Apocalipsis 18? Salid de ahí,
pueblo mío, Babilonia. ¿Se recuerda? Bueno, ellos estaban en Babilonia. Cuando regresaron, ¿sabe qué les pasó? Ya no ofrendaban ni diezmaban. Ahora yo le pregunto, ¿quién le enseña a los cristianos entonces? ¿Qué sistema les enseña a no diezmar y ofrendar? ¿Babilonia? ¿Y qué le dice el Señor a los que están en Babilonia? Salgan. Como ellos llegaron de Babilonia, entonces no sabían. Y yo le enseñé que les hace Dios 10 preguntas, ¿se recuerda? ¿Por qué tan grande cuestionario? ¿Por qué? Es que analicemos ese libro. Vienen de la cautividad. Llegan otra vez, van a reedificar su lugar de adoración y todo. Pero entonces hay un profeta que les empieza a hablar de Dios. Pero ese pueblo estaba en la calle, ese pueblo estaba endurecido. Ese pueblo ya no sabía lo que era dar, Babilonia les había quitado a ellos lo que ellos tenían que dar al Señor. Y entonces llegan y les hacen un cuestionario de 10 preguntas. 10 preguntas. ¿Sabe que el número 10 es una totalidad? Entonces yo digo, si a ese pueblo les pasaron el tráiler con un examen del cual no salieron bien, entonces imagínese usted qué le preguntará Dios a esta generación en este tiempo, porque teniéndolo todo, no tienen nada. Porque pudiendo acceder a lugares espirituales, no acceden. Les hacen un cuestionario de 10 preguntas para saber cuál era el estado de ellos espiritual. Las preguntas eran espirituales. Eran tan insensibles que decía Dios, y ustedes se preguntan en qué te defraudamos, y se preguntan en qué te robamos. Ya ni siquiera sabían. ¿Sabe qué les decía el Señor? Desprecian mi mesa. Lo que está ahí en mi mesa lo hacen despreciable. Yo le pregunto, ¿no hacen eso los cristianos ahora con la Santa Cena? Hay Santa Cena, me voy a ir a una fiesta, me voy a ir a un almuerzo. Mire de dónde vienen. Mire de dónde vienen. ¿Y en qué te hemos defraudado? ¿Y en qué? Y el pueblo no sabía nada. Y mire, hoy pasa igual en las iglesias. Les predica a las personas y puros tetuntes se quedan, ¿va? Solo miran. Y salen. Y conmigo no fue el asunto. Entonces, ¿sabe? Pero conmigo no fue porque yo me porto bien. Yo más o menos hago. Yo más o menos digo. ¿Sabe qué? Mire, le voy a plantear sus posibilidades. Oiga, con el devorador, si usted dejara de dar ofrendas y diezmos, lo menos malo que le pasaría, se lo digo desde el púlpito con mi responsabilidad, lo menos malo que le pasaría es que se quede sin pisto. Créanmelo, eso es lo menos malo que le pasaría. Pero no va a pasar eso. Si usted supiera lo que le van a devorar. Si usted supiera. Si usted supiera cómo lo mira Dios cuando usted se resiste. Y si supiera usted cómo mira el devorador al que se resiste. Mire pues, muchos creen que el devorador es Satanás. Otros creen que el devorador es una plaga. Pero vamos a pensar, no es Satanás. Y vamos a pensar, si es una plaga, dice Éxodo 12, ¿se recuerdan la Pascua con la cobertura de la sangre del cordero? ¿Sabe qué dice? Y ninguna plaga llegará a vosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que analizar de esta manera lo siguiente. Vamos en Malaquías, pues, capítulo 3, versos 7 y 8. Y vamos a hacer un análisis de qué es el devorador. Y vamos a intentar entender esto. Usted pide a Dios entenderlo. Porque yo le he dicho, yo creo que uno de los peores pecados que tiene un ser humano es ser avaro. Yo creo que es de los... De hecho, acuérdese usted que dice la Escritura en Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, ¿se recuerda? Porque habrá gente amadora de sí misma y del dinero. Pero escuche qué interesante, amadora de sí misma y del dinero. ¿Y sabe qué dice después? Avaros.
¿Sabe qué tiene que fijarse usted? Gente que es totalmente avara y gente que solo le gusta tener Cristo para sí mismo. Esos son dos problemas que el cristiano tiene que sacarse de la vida. Porque aquel que solo piensa para sí mismo, ay Dios, hermano, es casi igual que ser avaro. Su fin no va a ser bueno. Pero leamos la Biblia. Desde el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. Desde los días de vuestros padres se apartaron de mis estatutos y no los habéis guardado. ¿De qué padres está hablando? De los que estuvieron en Babilonia. Hay otro, aquí va, fíjense pues, aquí lo que está haciendo el profeta es decirles a ellos, lo que ustedes tienen, hijos, oigan, es el resultado de lo que sus padres dejaron de hacer. ¿Sabe usted, hermano, que hay muchos hijos que no diezman porque miran a los padres? Lo sabe. Y dirá el hijo, si este no da, o esta no da, y tiene pisto y trabaja. Lo sabe. Mire lo que le está diciendo el profeta a este pueblo. Ustedes se apartaron de mis enseñanzas desde los días de vuestros padres. O sea que fueron los padres los que se fueron apartando. Y entonces tuvieron una generación incapaz de conocer al Señor. Segundo, donde está el punto y seguido dice, volved a mí y yo os volveré a vosotros. ¿Sabe usted, hermano, que 34 veces dice la Biblia, volveos a mí? Pero hay solo 2 veces cuando se menciona exactamente esto. Vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Entonces yo le pregunto, como vamos a adelantar un poquito la historia y después regreso. Como aquí dice la Biblia, ¿me habéis robado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? De eso está hablando. Pues ahora, ¿por qué dice la Biblia, volveos a mí? ¿Qué le pasó entonces al que dejó de dar? ¿Qué le pasó? ¿Estaba con Dios? No estaba, hermano. Imagínense cómo Satanás los engaña. Sos esto, sos un hijo, sos esto, estás bien, vas a tener, estás bendecido. Imagínense el engaño que les da. Porque si la Biblia dice más adelante, me habéis robado, y aquí les está diciendo antes, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo no estoy con ustedes, ni ustedes están conmigo. Por eso es que volvamos a abrir el debate, pero mañana lo vamos a abrir bien. Vamos a abrir el debate. No todos los que dicen son. Porque si usted se pone a pensar quién es un hijo de Dios, empiece por esto. Yo para entender quién es un hijo de Dios se lo puedo decir en una sola pedrada. ¿Quién es el hijo de Dios? El que se va pareciendo a él. Punto. ¿Va que sí? No hay vuelta. Aquí nada que es por de decretos. No, ¿quién es el hijo de Dios? El que se va pareciendo a él. ¿Cómo dijo David? No estaré satisfecho hasta que me despierte hecho a tu semejanza. ¿Cierto o no? Bueno, ¿para qué no hacemos bolas, no? No, es que mire, hermano, no. Va, tú eres un hijo de Dios. ¿Sabe qué le dijeron a los israelitas? Ustedes son hijos de Abraham, sí, hagan las obras de Abraham. ¿Son hijos de Dios? Sí, hagan las obras de Dios. Pero yo le pregunto, ¿aquí estaban haciendo la obra de Dios? Los que está hablando aquí. Y eran un pueblo, hermano. Y eran pueblo. Dice él, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Por eso es que ese pecado de quitarle a Dios es tan severo, no por el dinero, porque usted vuelvo a decir, usted piensa en el dinero, es tan severo porque examinó tu corazón y lo halló reprobado. No es por el dinero, sino es porque tú crees que darle a Dios es pérdida para ti. Y la Biblia dice que Jesús dejó todo lo que era de él por rescatarte a ti. Porque fácil sería pararnos aquí y hablar de dinero. Que es el dinero aquí, es el dinero por allá y todo. Pero aquí no está hablando de dinero.
está hablando, porque los diezmos aparecieron mucho antes que esto, se lo debe saber. Pero el problema es cuando la gente sigue creyendo, al igual que Sansón, que Dios está con ellos, y la Biblia dice, ya no está con ellos. Aquí no es que el pueblo le dio la espalda a Dios y regresó y estaba Dios, es que Dios se apartó de ellos también. Y entonces, ¿por qué? Usted diría, ¿Dios es capaz de apartarse usted por el dinero? No, Dios es capaz de apartarse de nosotros. ¿Por qué? Por la actitud que nosotros tenemos. Por eso. Dice el Señor de los ejércitos, escuchen, en tercer lugar, pero decís, ¿cómo hemos de volver? Entonces, aquí, si a usted le dijeran, por ejemplo, miren, ustedes se apartaron de Dios, hermanos, están separados de Dios, y entonces, en este contexto, y usted, ¿y cómo me debo de volver? Ya sé, voy a pedirle perdón y misericordia, diría uno, y me acerco. Pero así no fue aquí tampoco. Así no fue aquí, porque, oiga, el pueblo dijo, ¿y cómo hemos de volvernos? Y oiga lo que dice, cómo responde el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo tienen que volverse entonces? ¿Cómo? ¿No robando? Pero como aparecen siempre santurrones en la iglesia, van a decir, no hombre, hay que doblar rodillas. No. Dice la Biblia, no erréis. Dios no puede ser burlado. ¿O no? Hermano. Es que entonces vengo yo y miro. Y ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí mucho, hermano? Me preocupa mucho que hay muchas familias en las iglesias cristianas, familias que son muy pobres. Y pobres los padres, pobres los hijos, pobres los nietos. Y tendrían, mire pues, aquí no resulta aquella cosa de que hay que liberarlos. Bueno, si acaso se va a liberar de la enseñanza mala que le pasaron, pero ¿de qué los libera? Espíritu de pobreza. De eso se libera, hermano. Se libera del espíritu de la miseria. ¿Sabe usted que la pobreza y la miseria son desconocimiento de Dios? No son espíritus. ¿Lo sabe? ¿Sabe que si alguna vez usted invitó a una persona a orar a su casa, usted le dijo, fíjese que no nos levantamos económicamente, y se puso el charlatán o la charlatana que le fue a orar y le dijo, reprendamos el espíritu de pobreza? ¿Sabe que es un charlatán? Porque la pobreza y la miseria es el resultado de la ignorancia hacia Dios. ¿Lo sabe? Entonces, ¿cómo erradicar la pobreza de las familias? ¿Cómo? Conociendo a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Y entonces le está diciendo Dios, están apartados de mí, y yo los traje de Babilonia, y están apartados de mí. Entonces, ¿cómo nos volvemos? Hicieron la pregunta a ellos. Entonces les pregunta otra vez Dios, ¿pueden robar el hombre a Dios? Y fíjese que la pregunta es bien curiosa, porque diría la gente, no, ¿y cómo te va a robar el hombre, Señor, si las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo reino tú dominas? ¿Cómo te podrá robar? ¿Para qué iría uno? Eso no se puede, porque para robarte me tendría que subir yo al tercer cielo y buscar tus tesoros y traerlos, diría uno. Por eso es que la pregunta es como capciosa. ¿Puede el hombre robarle a Dios? En eso tienen que volverse. Y entonces la respuesta misma viene de Dios. Pues vosotros, mire esta versión, me estáis robando. No me habéis, sino que me están. Antes y ahora. Pero decís, ¿y en qué te robamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra pregunta tan capciosa. El pueblo, ¿y por qué te robamos? ¿O en qué te robamos? ¿Sabe por qué preguntaban eso? Porque hay muchos cristianos que dicen, es que es mi trabajo y es mi pisto que yo me gano. ¿O no es cierto que muchos piensan así? Así piensan, es mi dinero
es el fruto de mi trabajo. Me suda la espalda, hermano, trabajando y todo. Porque ellos pensaban, hermano, ¿y en qué te robamos? Si uno ando, diría ese cristiano, si uno anda en la calle viendo a quién le pongo, no ando asaltando con tortilla tiesa, no ando defraudando, no ando estafando. Yo me levanto, diría el cristiano, a trabajar honradamente. Voy a mi oficina o tengo un teletrabajo, trabajo en casa. Entonces, ¿en qué te puedo robar? Si me mantengo como una persona íntegra. Fíjese el pensamiento de ellos. Entonces le dice el Señor en los diezmos y en las ofrendas. Ahí se roba. Aquí no dice rebusco, no dice primicia. Y esto es interesante, porque los diezmos y las ofrendas vienen del cielo. De tal manera que cuando usted sustrae eso, usted comete un pecado hasta el cielo. Por eso es de que el pródigo, cuando se regresa porque malgastó lo que no era suyo todavía, él dice, ¿se recuerda? He pecado contra el cielo, ¿se recuerda? Y contra ti. Si usted le roba a un hermano, es un pecado, claramente, y tendría que ponerse a cuentas con el hermano. Si usted estafó a una persona, claro que la estafó y es pecado, y tiene que reivindicarse de eso. Pero cuando usted defrauda al cielo, no puede volverse a Dios a través de un ser humano. Si no, solo así se puede volver a Dios. Entonces, lo que estoy leyendo aquí es para quitarle conceptos que la gente tiene. Es mi dinero, es mi trabajo. ¿Verdad que no tengo que dar ofrendas ni diezmos del bono, hermano? Porque es mi bono. Me dejaron una herencia, ¿va que no tengo que dar de eso, hermano? Entonces, fíjese que cuando usted sustrae ofrendas o sustrae diezmos, fíjese pues, usted peca contra el cielo y está separado de Dios. Fíjese que le voy a decir algo interesante ahorita de una vez. Ananías y Zafira no se condenaron, sino que murieron. Porque lo que ellos sustrajeron no eran ofrendas ni diezmos, sino que había sido una promesa que ellos habían dado para ayudar a la iglesia. Y mire, rápido murieron. Están bien tostados todavía. Y no van a ser arrebatados, pero van a ser salvos. ¿A quién le iban a entregar el dinero a Ananías y Zafira? ¿A quién? A Pedro. Entonces, ¿qué les pasó? Murieron. Pero aquí no le sustrajeron a Pedro, sino ¿a quién? A Dios. Va, aquí me va siguiendo, va. Verso 10. Pasémonos al verso 10. Dice: traed todo el diezmo. Hay la versión del lenguaje actual. No me acuerdo, hermano. No sé si es una latinoamericana, pero hay una versión que dice: traigan el diezmo íntegro. ¿Qué quiere decir? No esté sacándole nada, íntegro. Aquí lo que la versión de las Américas traduce: traed todo el diezmo al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? Es en la casa de Dios. Jamás se entrega un diezmo a una persona de la calle, jamás, nunca. Hay gente santurrona que también piensa igual. Es que los diezmos de la iglesia, yo mejor los reparto a los pobres. Pues lo siento mucho, lo que está haciendo, ahí no se dan, se traen a la casa, ahí lo dice. Y lo está diciendo otra vez el Señor: para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Aquí hagamos otra parada. ¿Cuántas veces usted ha oído gente que ora por las ofrendas y diezmos que le dicen este pedacito? Es el único lugar en la Biblia donde Dios dice: pónganme a prueba. Lo he oído muchas veces. Lo he oído. Solo eso dicen, hermano. Lo dicen
pero no lo entienden. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la Biblia? Profundamente. Lo que Dios le está diciendo a usted, que le da permiso de examinarlo. Usted a Él. Y le vuelvo a preguntar, ¿le parece que aquí estamos hablando solo de dinero? Imagínese usted al Dios santo, bueno, poderoso, majestuoso, omnipresente, omnisciente, todo lo que usted puede hacer, imagínese, diciéndole a usted y a mí, puedes examinarme, puedes comprobar a través de esto si te estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Dios al pueblo es: hagan esto para volverse a mí, aquí a la casa, que en mi casa esté el alimento. Ya, pónganme a prueba en esto, o examínenme, o comprueben, si lo quiere ver usted así, comprueben lo que les estoy diciendo. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Otro factor aquí. ¿Va a derramar dinero? Mueva aunque sea la cabeza. ¿Va a derramar dinero? ¿Sí o no? ¿A usted le parecería que es bueno hablar de diezmos y ofrendas para meterle a usted avaricia de que de ahí le van a dar 100 más? ¿Le parece correcto eso? ¿O le parece correcto enseñar a las personas el que diezma puede ser una persona muy sencilla en su casa, pero muy bendecida? Que le podría decir yo, una gente que ofrenda diezmo puede ser que todos los días coma frijolitos con sus huevitos, crema y todo, pero está muy bendecida esa persona, ¿ya? Su espíritu y su corazón tienen la presencia de Dios y su rostro lo refleja siempre que viene a la iglesia, porque Dios está con esa persona. Así debería decir uno a la gente, porque para empezar dice: abriré las ventanas, plural, no una ventana. Eso me lleva a otro cuestionamiento: ¿cuántas ventanas habrán en el cielo? Montón. ¿Y qué le enseñan a la gente? La ventana que dice pisto, ¿verdad? La ventana que dice pisto, quiero que se abra, porque está hablando de muchas ventanas. Eso, ¿sabe como que me suena? Como en la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Y qué le voy a decir esto? Le voy a hacer una pregunta. En la morada que le prepararon a usted, ¿habrá alguna ventana? ¿Sí o no? ¿Qué pilas es usted? O sea que haciendo esto, usted también está viendo su ventana ya, la ventana que Dios le fue a preparar a usted, en la casa que Dios le fue a preparar a usted. Porque ni modo que nos van a dar una casa solo con 4 paredes, ¿va? Tiene puerta, hermano, y tiene ventanas. Ventanas, oiga, ventanas, no una. No es correcto enseñar solo dinero. No es correcto pararse aquí y decir a la gente: mire, si usted diezma, va a ver que lo van a llamar de trabajo, si lo van a poner de gerente, aunque usted solo haya pasado por sexto primaria. Eso no es correcto. No es correcto. ¿Sabe qué, hermano? La bendición de Dios es más grande que eso. La bendición de Dios es estar feliz siempre con todo lo que Dios nos da, hermano. Es que usted pueda ver a sus hijos y pueda ver en ellos la manifestación de amor de Dios. Mire, hermano, mire, pensemos. Hay gente que tiene dinero y sus hijos se están perdiendo o se perdieron. ¿Qué cree que haría un padre? ¿Cambiaría todo lo que tiene por ver a un hijo restaurado? Claro. Se le pregunta a un padre que tiene un hijo alcohólico, drogadicto, y le dijera a ese padre: ¿usted daría su casa entera porque él no fuera eso? Claro, lo daría. Claro. Abriré
ventanas del cielo. ¿Por qué del cielo? Porque ahí hizo el robo usted. Por eso. Pero ¿sabe qué pasa también? Nosotros solo queremos que se abran puertas terrenales y no celestiales. Y dice, derramaré para vosotros, por vosotros o para vosotros, bendición hasta que sobreabunde. No es abundar, es más allá. Por eso vuelvo a lo mismo. Mire, hermano, usted puede abundar de muchas cosas. Qué bonito es cuando una gente abunda de gozo. O el gozo abunda en ellos, ¿verdad, hermano? Que vienen tiempos malos y todo, y tienen una sonrisa siempre en sus labios. Qué bonito ver una gente, ¿sabe qué? Que abunda de salud. Que le pasó ya la quinta ola a usted encima, y le preguntan, ¿y usted qué toma? ¿Sangre de toro? ¿Qué toma? Nada. Es la bendición del Señor la que está conmigo. Es lo que Dios me ha dado. Imagínense, sobreabundar de paz en medio de las tormentas y todo, y usted dormido como el Señor, hermano, el viento despedazando el barco y aquellos muriéndose de la angustia y él bien dormido. O imagínese, hermano, sobreabundar, hermano, de armonía en su casa. Que aunque son diferentes los miembros de su casa, están en paz siempre. Sus hijos son hijos correctos. ¿Verdad que cuando uno piensa así, va que el dinero es una babucha? Es útil, pero no lo es todo. Y oiga el verso 11, pues, ahí se ponga la atención. Por vosotros reprenderá el devorador. Ah, usted no puede. El pastor tampoco puede. El superapóstol 86 tampoco puede. Porque sí, se va a aparecer un apóstol que yo reprendo el devorador, solo eso falta, ¿no? No puede. Por vosotros, oiga, por vosotros, porque no lo podéis hacer. Por vosotros, yo voy a reprender al devorador, al que se está devorando todo lo que es de ustedes. Y oiga lo que dice: para que no os destruya los frutos del suelo, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ahora note usted, pues, que dos cosas se devora según Malaquías: se devora el fruto y se devora la vid. Qué interesante, ¿va? Por eso es que algunos dicen la plaga es como la langosta, pero la langosta, según sabemos, empieza a devorarse la raíz y por último el fruto, pero este devorador está buscando los frutos. ¿Qué serían frutos? Un hijo es un fruto. ¿Sabe que Proverbios dice que en la casa de la mujer virtuosa dice los hijos son como racimos de uvas, como vides? ¿O no lo he leído? ¿Y aquí qué más se devora? La vid. Puede ser de que sus hijos sean estériles, y no estoy hablando estériles de no tener hijos, sino en ellos todo sea estéril en su vida. Yo reprenderé al devorador. Ustedes no lo pueden hacer. Por eso le vuelvo a repetir, hay gente charlatana que lo mira y le dice, es que mira, hermano, usted está muy enfermo, yo voy a reprender espíritu de enfermedad, y llegan, hermano, a las casas aprovechados, hermanos aprovechadas, con frasquitos de aceite, y empiezan a orar, a expulsar demonios, a echar aceite a las casas y todo. Y usted que sabe si la enfermedad de la persona es el resultado de una maldición. ¿No cree que antes de ponerse uno a echar demonios debería hablar con la persona? ¿No el Señor, antes de echar a legión, habló con él? ¿O solo lo fue a echar? Y ahí anda la gente, hermano. Hay una familia pobre, hermano, nunca se levantan y todo. No se preocupe, voy a orar porque hay un espíritu de pobreza y hay que echarlo fuera y todo el asunto.
Y andan haciendo un montón de charlatanerías, hermano. Y debería saber usted, cuando alguien le diga, fíjese que yo no me levanto, y dice que mis hijos todos me están dando problemas y todo, debe usted preguntarle, mire hermano, mire hermana, pero usted está bien con Dios. ¿Por qué lo dice? Usted ha buscado a Dios, lo busca así, y mire, usted no tiene deudas con Dios, de casualidad. ¿Por qué? Porque si oramos y tiene deudas no sirve. ¿Y qué tal si ponemos misericordia? Es que la misericordia es que esté vivo y que tengamos oportunidad de hablar de eso, hermano. Va, pero como tendremos que ver algunas cosas del devorador. Job 18, 12 y 13. Todo donde aparece devorador aparece el que come, ya, o el que devora obviamente, y otras acepciones. Dice, se agota por el hambre su vigor y la desgracia está presta a su lado. Mire este pobre cuate, pues. Devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Aquí si nos enfocamos en el verso 13, ¿cómo sería el devorador aquí? ¿Qué sería? La enfermedad, ¿va? Ok, entonces apunte. La enfermedad es un devorador. ¿Ha conocido usted gente que ha gastado y gastado y gastado y viendo médicos? Y no está hablando de la mujer hemorroísa, está hablando de nosotros. Conoce gente que va con doctores y va con doctores y paga, y se le enferma a un güiro, se le enferma a otro y paga, y se enferma a una persona enferma. Y cuando usted mira, es como que hubieran hecho una partida desde el principio de año por tanta enfermedad. ¿Conoce usted gente, hermano, que se enferma cada mes? Cada mes se enferma. Si no es una cosa de otra, si no es de otra, y es de otra. Y de repente la persona, como no reacciona, ponen peticiones. Oren por mí porque solo enfermo me mantengo. Es más, yo le aseguro que aquí hay personas que se recuerdan años atrás, 3, 4 años, 5 años atrás, eran sanos. Y usted dice, ¿y cómo es que ahora, hermano, me soplan en la cara y me da resfrío? Que hay un cambio de clima y estoy todo mocoso y gangoso. ¿Cómo es eso, hermano? Que ahora intento hacer un ejercicio y me sofoco. Pues debería analizar. Es que ir con el especialista. No, hombre, primero pónganse en manos de Dios y revise su vida, ¿verdad? Revise su campamento, revise su tienda. La mujer acá que perdió el dracma, que era un diezmo, ¿revisó su casa o no? ¿Ordenó su casa o no? ¿Y la halló, sí o no? ¿Y qué recuperó? El gozo. Y gozosa fue y le contó a todos lo que había pasado en su casa. Vaya, tuvo que buscar. Tuvo que buscar. Es que el problema que estamos viendo nosotros en la cristiandad es que por todo pide oración y no se examina. Oiga, pues entonces, el devorador es una enfermedad. ¿Eso qué quiere decir, hermano? El que ofrenda diezma nunca se enferma, no. Eso quiere decir que el Señor lo va a sostener y lo va a sacar. Eso quiere decir. Joel 2:25. Es un montonón, hermano, pero yo no puedo hablar de un montonón. Pero como lo que le dejo a usted es un fundamento para que usted empiece también a corroborar lo que está oyendo y leyendo y le entre la palabra al corazón. Dice Joel 2:25, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. 4 estados. Oiga esto. Ese ejército que devoró, pero mire quién lo envió. ¿Y por qué cree que lo envió? ¿Qué quiso Dios hacer con ellos? ¿Envió el ejército para matarlos o para que se volvieran?
Va. Yo le pregunto, ¿y por qué hay gente que pasa años sin volverse a Dios en estas cosas? Y le han pasado un montón de cosas. Oigan, ¿qué se devora, hermano? El devorador se devora el tiempo. ¿Se ha dado cuenta de otro factor? ¿Se ha dado cuenta que hay un montón de gente que es joven de edad pero parecen bien viejitos? ¿Lo ha visto? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que es como esa gente que roba y pasan los años de su vida y de repente se pone a pensar, puchicas, tengo 25 años, ya voy entrando a los tantos, dice, ¿verdad? Y la vida le pasó así, ¿sabe qué dice? Y no tengo nada. ¿Ha visto eso? No tengo nada. Volteo a ver atrás y no tengo nada. Y dice, ¿cómo pasó el tiempo? Es que pasa. Mira, otra semana vamos a casi a fin de mes ya. Y pasa que muchos cristianos el tiempo les va pasando, de repente se quedan viendo al espejo y ya se miran canosos o canosas, ya les salieron un montón de arrugas que antes no tenía, y se quedan viendo y dicen, puchicas, ¿cómo ha pasado el tiempo así? Y yo no he hecho nada. O ¿sabe qué le puede pasar? Un día va a ver a sus hijos tan grandes y va a decirle a usted, ¿cuándo crecieron? Y no se lo estoy augurando, no le estoy diciendo que esto quiero que le pase, pero seguro mucho les va a pasar. ¿Sabe que muchos padres lloran cuando miran a sus hijos crecer ya? ¿Y sabe por qué lloran? Porque no se dieron cuenta. Porque el tiempo es devorado también. Y sienten, y de repente le aparece el hijo, ya me voy. ¿Y a dónde? Ya encontré mujer. Pues chicas, dice el papá. Y el papá dice, pero hace poco te llevaba yo de la mano a la escuela. Pero sí, o le va a decir a su hijo, fíjate que no quiero salir con ustedes, ya quiero andar solo. Y usted, pues chicas, pero si no íbamos todos en bola, pues, y nos divertíamos y todo. Pues sí, ¿sabe qué? El tiempo es devorado. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Eclesiastés dice, joven, dice, acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, para que cuando vengan los tiempos malos, no digas tú, o digas, no tengo contentamiento. No, ¿sabe qué le pasó a ese joven? Voltea a ver atrás y decía, qué mal me ha ido en la vida. Han sido los años duros que me han pasado y te da tristeza y empieza el ser humano, ¿cómo regresar el tiempo? Dirían, cuando fui jovencito, jovencita y no cometer los errores que cometí. ¿Cómo me gustaría volver a tener las oportunidades que no aproveché? ¿Cómo me gustaría que me volvieran a decir los pastores o los hermanos, me volvieran la palabra de Dios y aquí estoy? Y se van a lamentar mucho del tiempo que han perdido. Espérese, hermano. Mire, ¿por qué la Biblia dice de Job, de Abraham y de David, por ejemplo? Porque dice, murieron en buenos años, 100 y pico de años. Dice la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice de ellos eso? Vamos a pensar, hermano, vamos a ser positivos y vamos a pensar que vamos a vivir otros 40 años, 50. O sea que el Señor no viene 50 años, no que vamos a llegar a tener 100 años nosotros, ¿no? 50 años y va a haber gente aquí que de repente va a tener 70, 80 años. ¿Cómo le gustaría a usted llegar a esa edad? Que lo estén empujando hacia ruedas. ¿Ah? O que sus hijos lo dejen sentado en el sol y se olvidó que usted estaba ahí y se fueron. Y usted no se puede mover. O le pongo otro panorama. Le gustaría llegar a ser ancianito, quedarse solita, totalmente, solito. Sin hijos y sin nada. ¿Sabe qué le pasó a la gente? No se dio cuenta de esto.
Mateo 13:4. Ya voy terminando, hermano. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. ¿Qué se devoraron? ¿Y qué es la semilla aquí? Oh, ahora entiende por qué hay gente que no le entra nada, ¿va? Uno le echa la culpa que no son inteligentes, ¿verdad? Uno dice, no, pero es que esta Mara no latina, dice uno. Esta Mara no latina. La semilla de la palabra, ¿se la devora el devorador? Y ahí está un montón de gente, ¿va? No entienden nada. Oye, y oye, y oye, y oye. Entonces están, es mentira, eso no pasa. Como aquí está explicado el versículo, en el verso 19, dice, y a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno, oye hermano, viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Quién devoró entonces esa semilla ya cuando lo mira abajo? El maligno. Mire qué tremendo, hermano. Usted que está oyendo tanto en la transmisión como aquí, le pregunto, ¿le cuesta entender? Ahorita va a decir, no. Yo soy bien entendido, así. Yo lo estoy entendiendo re bien, hermano. Los lunes me hago el baboso, pero yo entiendo bien. Entiende usted bien la escritura, hermano. Todo lo que se le da lo retiene en su corazón. Mire, yo me podía pensar y quise terminar con esto porque le decía a Dios, ¿cómo es que hay gente que va a pasar toda su vida sin entender la escritura? Porque le están devorando todo lo que cae. Mire, dice la Biblia que arrebata todo lo que fue sembrado en el corazón. Hay gente, hermano, que está viendo la palabra y de repente Dios le está hablando y dice, sí, Dios me está hablando. Hoy sí me pongo las pilas. Y sale, hermano, y le arrebatan, le devoran la semilla que le fue plantada en el corazón. Y a las horas es la misma persona necio, intransigente, hermano, cerrado. Y uno dice, pero ¿por qué? Ahora va entendiendo por qué la Biblia dice, yo reprenderé al devorador. Lo va entendiendo, hermano. Por eso, ¿sabe qué? Es bueno que nosotros estemos a cuentas con Dios. Porque yo no quise llegar a más, hermano, porque mi intención no es alarmarlo. Pero si nos hubiéramos metido a hablar de los hijos, se hubiera asustado. Se hubiera asustado de saber qué vínculos hay con el que roba a tener hijos que viven en maldiciones. Por eso yo le decía, creo el lunes, enséñale a sus hijos, ¿se recuerdan? Enséñeles. No los condene usted a lo que usted tiene. No los condene. Entonces, yo pienso, hermanos amados, que debemos volvernos a Dios. Que no debemos nosotros pensar toda la vida que nos hablan de esto, de Malaquías, siempre se habla de la cantidad de dinero o que si tú das, Dios te da. No, mire, hermano, con que el devorador esté reprendido, usted ya es ganador. Usted ya ganó. Usted va a vivir años extraordinarios. Van a pasar rápido, pero los va a vivir bien. Su familia los va a vivir bien, hermano. La enfermedad de repente va a llegar, pero Dios lo va a sacar, Dios lo va a levantar. Ya. ¿Y sabe qué? Usted va a ser una persona útil en la iglesia. Va a entender. Y cuando usted entiende, va a poder explicarle a otros. Dice David, hazme entender sabiduría y guiaré a otros. ¿Sabe por qué usted es tan estéril? Porque como no entiende nada. Todo lo que se acerca, va con hermano Richard. Va con él. Es tremendo, hermano. Dijo el Señor entonces, vuélvanse ustedes a mí
y yo me volveré a vosotros. Así dijo, hermano. Va, pongámonos de pie entonces, hermano. No vamos a pedir misericordia, eso ya la tenemos, bendito Dios. Vamos a pedirle a Dios que lo que usted hoy recibió le provoque un fruto antes que el devorador se lo quite otra vez, ¿no? Y que los que están oyendo y los que van a oír este mensaje, después, hermanos, piensen que hay entidades que no se pueden reprender si no es Dios el que las reprende. Así es que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta extraordinaria tarde, Señor, hemos hablado tu palabra, el consejo de ella, Señor. Y lo que anhelamos, Señor, es que tu palabra haya llegado hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, y que podamos entender que no hablamos de la retribución del dinero, sino hablamos de una vida bendecida por ti, Señor. Que familias que están aquí enteras, Padre, puedan salir de la escasez, de la miseria, de la pobreza, Señor. Porque no predicamos el evangelio de la prosperidad, pero creemos que tu evangelio prospera al que lo entiende. Porque no podemos, Padre, hablar de que tú vas a proveer dinero. Tu bendición es más grande que todo eso, Señor. Tú aquí ves casas, ves hijos, y quisiéramos nosotros que nuestros hijos heredaran cosas buenas, Señor. Quisiéramos nosotros, Padre, suplicarte que nuestros hijos sean poseedores del bien, Señor. Quisiéramos nosotros pedirte que la enfermedad no nos esté abatiendo, Señor. Pedirte, Padre, que la enfermedad no sea un huésped en nuestra casa, Señor. Quisiéramos, Padre, suplicarte en esta tarde, Señor, que envíes tu Espíritu a nosotros y nos enseñes, Padre, a examinarnos.